Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmensísimo placer de charlar con Carlos, o como se hace llamar en las redes sociales, Carlomagno. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Encantado. ¿Cómo estás? Encantado. En Twitter, en Instagram, ahora en YouTube también. Sí, hemos dado el salto a YouTube, nos estamos expandiendo. ¿Y eso? Pues porque se me queda corto un vídeo de 1 minuto para hablar. Pero son muy buenos, ¿eh? Son muy concisos y... Te lo agradezco. Son vídeos guionizados, pero a mí lo que me gusta es, por el poco tiempo que nos conocemos, Álvaro, lo que dan ver los televidentes, que no paro de hablar. O sea, es una fantasía mía, ¿no? Que me encanta. Entonces digo, qué mejor que ponerme 15, 20 minutos a hablar a la cámara. Y ha gustado mucho. Es un buen complemento, pero... Y me permito yo también... No dejes los otros vídeos. No. Además tienen un formato, y a todo el mundo que nos esté viendo luego dejaremos los links de Instagram, de Magnífico. Twitter y todo. Tienen un formato distinto que yo no había visto y quiero decir, tienen personalidad. O sea, no es el típico vídeo. O sea, yo veo ese vídeo y sé que es tuyo. Correcto. Por el tipo de palabra que utilizas, por el montaje, por todo. O sea, sí, yo creo que justo sí, esa sería la palabra, ¿eh? En plan de... Es muy reconocible. Sí. Pues a mí a veces estaba el otro día con España Bola, un tuitero conocido, y él ya está doxeado, él ya le conocen, ¿no? Pero a mí me saludan más. ¿Por qué? Porque él es una persona normal, digamos, ¿no? Sí. O sea, mi estética es muy, muy específica, entonces a mí me saludan bastante más, ¿no? Y él decía, joder, tal, y pues es por eso. A mí le conocen más, pero claro, yo desde lejos ahí me ven. Tocas muchísimos temas y quienes te seguimos te tenemos más o menos fichado, y de entre los temas que tocas con muchísima recurrencia, en todas las variantes que da este tema, es el de la masculinidad. Es algo que te preocupa bastante, lo que has incidido bastante. Entonces me gustaría hablar de esto hoy contigo, ya digo, desde distintos enfoques, pero bueno, por empezar por el principio, quería empezar preguntándote qué es para ti la masculinidad o cuáles son los rasgos que crees que caracterizan la masculinidad. Vale, pues voy a citar a un autor americano, Jack Donovan, porque siempre me gusta citar a gente más inteligente que yo, y él habla de la masculinidad como 4 virtudes tácticas que tiene la tribu, ¿no? O sea, al final la masculinidad viene de ahí y luego se le han añadido cosas. Por ejemplo, el cristianismo le añadió pues todo el tema de quizás la caballería, ¿no? de la Edad Media, y Jack Donovan hablaba de esos 4 virtudes tácticas que eran todo respecto a la tribu: lealtad, fuerza, maestría, y valentía. Juraría que eran esas 4. Y él afirmaba que ese era el mínimo que se le pedía a un hombre para ser parte de una tribu, que básicamente era estar vivo, porque ningún hombre ha sobrevivido en la sociedad sin estar en una tribu. Entonces, valentía. ¿Por qué valentía? Bueno, porque si no eres valiente con tu tribu, dejas al de al lado, como decían los espartanos, que tenían esa frase de o con tu escudo sobre él. No sé si sabes por qué era esa frase. Bueno, no. la voy a contar, que es porque el escudo espartano tapaba la mitad de ti y la mitad del compañero. Por eso en la película que estaba deforme no le dejan participar. Claro, porque es más bien porque no puedes defender al compañero, exactamente, a la tribu, a la sociedad, a la polis. Y eso es muy importante, ¿no? Porque no existe la tribu sin valentía y lealtad. Pues ¿por qué tienes que priorizar defender a la tribu en vez de defender al contrario o irte con el contrario por más dinero? Porque claro, si tú estás priorizando, por ejemplo, más comida que te da el enemigo y les dejas, pues dejas a la tribu vendida. Entonces, en cualquier caso, un acto de deslealtad pues es totalmente negativo. Fuerza, a nivel físico. No, lo he dicho en varias ocasiones, no ser un culturista ni ir a Topuria, pero saber defenderte, tener un mínimo para defender a la tribu, tu mujer o cualquier miembro de tu familia. Y maestría, saber hacer algo técnicamente, ¿no? Pues no sé, su momento sería quizás, ¿qué puedo decir? Afilar armas, forjar el hierro, construir, ¿no? Entonces yo me englobo en esas 4 virtudes tácticas, de decir, eso es la masculinidad, esa es la base de la masculinidad, para mí, 100%. Y sin embargo yo creo que está muy mal entendida la masculinidad, porque evidentemente todas estas cosas que dices, uno las tiene que representar, sobre todo lo que tiene que ver con la fortaleza y todo lo que pivota en torno a ella,
no para abusar de quien piensa que es más débil, sino para proteger o a quien piensa que es más débil o a quien piensa que lo necesita, etcétera, etcétera. Sí. Y yo creo que precisamente porque esto se malinterpreta, se habla tanto hoy en día de masculinidad tóxica, porque parece que toda esa fuerza, que todo ese vigor, que toda esa energía va destinada al abuso y no a la protección. Claro, bueno, al final es una capacidad que tienes y tú lo utilizas como quieras, es una herramienta, ¿no? Entonces, por eso he hablado de que eso es la base. Yo creo que después se perfecciona con el cristianismo. No sé si este escrito de Chesterton o de C.S. Lewis, pero hablaba de lo que era un caballero, ¿no? Que era el más fiero en la batalla y el más educado en el salón. Claro, ahí ya estás perfeccionando y dices, vale, tengo esa capacidad de, bueno, tal, sí, leal, y además soy un guerrero y soy fuerte y soy valiente. Y aparte, ¿no? Eso final, claro, no hay ninguna persona que tenga esas virtudes y tenga eso de masculinidad tóxica que ellos engloban. Es que ni siquiera sé qué es, ¿no? Porque muchas veces esta masculinidad tóxica realmente, él dice, vale, masculinidad tóxica, ¿no? Pues hacer una barbaridad, ¿no? O golpear a una persona en defensa. Ok, bueno, masculinidad tóxica, lo que sea, ¿no? No es masculinidad, es que es como... Es que exacto. Algo que es, ¿sabes? Si masculinidad es todo eso que he dicho y además ser un caballero, si dejas de ser caballero, dejas de ser masculino, ¿no? Entonces, bueno, al final ellos controlan el lenguaje porque tienen las universidades y tienen todos los centros culturales y entonces han creado esa palabra y muchas veces han sido, pero yo sí tengo esa masculinidad tóxica. Mucha gente se ha reivindicado dentro de eso, ¿no? Yo no sé desde qué año empieza esto, pero de 2015 puede ser, 2014, 2015. Y bueno, pues respecto a la pregunta, que eso no es masculinidad. Claro, ni siquiera lo sería. Claro. Y yo creo que también hay otra cosa, me gustaría saber tu punto de vista, que se malinterpreta, hablando de las cosas que bajo mi punto de vista se confunden, se demoniza al hombre fuerte, sí. Y yo he dicho en más de una ocasión que a mí quien me da verdadero miedo es el hombre débil. Claro. Y me explico, o sea, una persona que se siente fuerte es una persona que está en paz consigo misma, que se siente segura, etcétera, y como no tiene nada que demostrar y como no tiene que atropellar a nadie para él sentirse nada más porque está cómodo consigo mismo, se comporta de una forma más normal, más funcional, y sin embargo yo pienso, y lo digo también basado en la experiencia de mi vida, que el hombre débil, el hombre que está corroído por dentro, que se siente frustrado, normalmente va acumulando eso y es más probable que termine explotando de cualquier forma absolutamente disparatada, fruto de esa acumulación de debilidad que a él no le gusta. Y sobrecompensada, ¿no? De mucho tiempo estar aguantando como... A ver, yo creo que no hay un hombre para ser libre tiene que tener la capacidad de defenderse, porque en última ratio la defensa física es la defensa de tus ideas. Quiero decir, si una persona no piensa como tú, y tú le dices lo que piensas respecto a la economía y te dice, eso no estoy de acuerdo y nos vamos a pegar, tú tienes que ser capaz de decir, vale, nos vamos a pegar, perfecto. O sea, está en orden. Si no, no eres capaz. Y había una especie de fantasía, ¿no? Que era el tema de la ley, ¿no? Que la ley nos amparaba y esas cosas. Y bueno, podía ser en una sociedad de hace 50 años, pero a día de hoy no. Porque las murallas han caído y no hay... Ahora mismo... no puedes ser libre sin saber pelear un mínimo. Incluso, mira, no te digo pelear, atreverte a hacerlo. Atreverte. Y para eso tienes que tener pues, un mínimo de físico. ¿Cómo es la frase? Si tienes miedo de lo que es capaz de hacer un hombre fuerte, tendrías que ver lo que es capaz de hacer un hombre débil. Todos los violadores, pedófilos, toda esa gente, el 99% son, lo tengo bastante estudiado, primero, familias desestructuradas, no falta el padre, figura masculina, y después personas muy débiles, ¿no? Claro, ¿quién va a atacar a una mujer o a un niño y tal, ¿no? O sea, en la cárcel, por ejemplo, esa gente está hiperdenostada, porque en la cárcel habrá delincuentes, pero no hay... o sea, bueno, puede ser un estafador y puede ser un ladrón, no puede ser tal, y obviamente no está bien, pero no tiene nada que ver con lo otro. Un violador, tal, esa gente tiene hijos y esa gente está hiperdenostada totalmente en los módulos. En el momento que entra uno, si se le escuela, pues lo mismo le pasa cualquier cosa o le mandan a otro módulo, módulos de estos que llaman de mujeres. Sí. Sí, yo te lo puedo confirmar. Yo, bueno, claro, estoy siendo abogado. Claro. En su día ya ha llovido, pero hice mis prácticas del grado en una cárcel. Estudié Derecho. Estudiaste Derecho. No acabé. Pero estudié. Me alegro por ti. Y fuiste bien. Sí, verdad, sí, el destino me dio bien, joder. Sí.
te decía que yo hice mis prácticas del grado en una cárcel y que yo, además, dentro de lo que es el derecho, me dedico al penal, entonces he visto a mucha gente de tal, y te puedo asegurar que las personas que cometen los delitos que tú has mencionado, el prototipo no es una persona de 1,90 m y 100 kilos, segura de sí misma, elocuente, etcétera, etcétera. Es exactamente lo contrario. Mira, hablando de derecho, que yo creo que te va a gustar, decía Junger, una frase que a mí me encanta, dice, los tiempos, algo así, me la estoy medio inventando, pero venía a decir algo así como que los tiempos relativamente pacíficos han generado la ficción de que tu casa está protegida porque lo pone en un papel. Sí. Pero cuando la realidad toca la puerta, uno se da cuenta de que tu casa está protegida porque está el señor en la silla mecedora con una escopeta. ¿Puede ser de Tempestad de Acero? Creo que la leí en La Emboscadura, vale, si no me, vale. Si no me equivoco, y básicamente... Sí. Quiero decir, o sea, quizás a lo mejor de forma un poco hiperbólica, pero el mensaje que transmite es exactamente el que estás transmitiendo tú. Es decir, uno, en determinadas situaciones, tiene que poder protegerse a sí mismo. Correcto. Porque no va a tener tiempo para pedir la ayuda de nadie más. Entonces, eso funcionaba hace, o sea, eso también era necesario hace varios años, pero ahora es indispensable. O sea, si antes era, pues eso, antes te podías ver en tu vida, pues ahora si no vives enclaustrado en una urbanización de lujo, desde una torre de marfil donde no hay problemas en ningún momento y todo es chupi guay, tienes problemas. ¿Desde cuándo? O sea, yo físicamente, yo personalmente, pesando 96 kilos, teniendo una estética que nadie no llevaría a peleas, yo he tenido mis encontronazos en Barcelona, paseando con mi mujer. O sea, no ha llegado a más el asunto, pero he tenido que ponerme serio, digamos. Y, o sea, quiero decir que la cosa está mal. Ayer estaba mejor que hoy. La cosa cada día empeora en ese aspecto, claro. Sí, y por eso recomiendas a la gente tanto... Sí, no, ya os digo... Pues, deporte de contacto. Oye, que haga o que se ponga fuerte o que haga un deporte de contacto. Yo le puedo... Hombre, a mí lo ideal sería, pues eso, pues 3 días de gimnasio y 1 de deporte de contacto. A mí me parece eso estupendísimo. Sí. Eso, genial. No se puede hacer todo en la vida, tampoco podemos ser unos frikis. De decir, bueno, vamos a estar, 4 días en el gimnasio, no sé cuánto. Bueno, ¿y cuándo vives? ¿Y cuándo trabajas? ¿Y cuándo ves cuando buscas una mujer a la cama? ¿Cuándo ves a tus padres? ¿No? O sea, quiero decir, yo creo que es un complemento, no hay que ser esclavo tampoco de tal, pero tampoco ser un pusilánime ni un débil. Nadie quiere un débil cerca, y eso lo he visto yo tantas veces. Y aparte, las personas menos civilizadas respetan la fuerza siempre. O sea, la persona más loca del peor barrio de España va a respetar y a lo mejor te va a retar y va a respetar que tú respondas bien. O sea, eso es como las más bajas pasiones, ¿no? O sea, ahí no va a haber una discusión de filosofía, pero sí va a haber una cosa de tú no sé qué, y pues tú le tienes que decir cuando quieras, donde quieras y como yo quiera. Y eso lo respeta todo el mundo, en todos los lugares del mundo, de aquí a Kuala Lumpur y de Kuala Lumpur a no sé, a Somalia. En todos lados. Y además yo creo que ayuda mucho no solamente ir al gimnasio, sino practicar deportes de contacto, porque te da una seguridad 100%. Que te hace afrontar con más serenidad ese tipo de situaciones y es más disuasorio. Sí. Porque si una persona es absolutamente incapaz porque no sabe de lanzar un puñetazo, de esquivarlo, de tal... Claro. Cuando una persona se le ponga delante y ella perciba un riesgo de confrontación física, ostras, te vas a poner nervioso. Y eso va a proyectar inseguridad y es más probable que quien tienes delante se lance cuando tú corres, todo el mundo corre detrás. Eso yo lo he aprendido en no sé cuántas 1000 peleas que he tenido. Y en el momento que tú corres, y yo he tenido muy buenas, de 3 contra 20, y es imposible. ¿Cómo puedes? No la ganas esa pelea, no la puedes ganar, es imposible. Pero puedes hacer que ellos reculen hasta el momento que tú te puedas ir, que tú puedas huir, obviamente, claro. Pero el momento que tú corres, da igual, te van a perseguir hasta las hormigas. O sea, da igual lo que hagas, eso es instintivo. Tú ves a alguien correr y dices, he ganado ya, o sea, y además a arrasar. Sí. Pues que aparte, por lo general, eso se ve pues con el típico abusón en el colegio y también por la calle. Ahora yo creo que el patrón es el mismo. Sí. Normalmente quien va buscando lío, una cosa es que te lo encuentres, pero quien va buscando lío, normalmente a quien busca es aquel en el que huele cierta debilidad. Sí. Y entonces, si se pone delante de ti y no huele esa debilidad en ti, lo más lógico es que se vaya a buscar a otro a quien piense que sí que puede... Es como un ladrón, ¿a qué casa vas? Hay una que tiene arma y otra que no. Pues a la que no tiene arma. Exactamente. Luego, además, esto conecta con una cosa quizás un poco más general, que es que la violencia potencial o la
percepción de que puede llegar a haber violencia soluciona muchos problemas sin necesidad de que ocurran, ¿eh? Por ejemplo, si yo sé que si me paso de la raya con alguien, ese alguien va a reaccionar de una forma que a mí no me va a gustar, eso me va a disuadir a mí de actuar de ese modo. Bueno, si una persona normal no lo hará por educación, pero bueno, si una persona carece de esa educación, el percibir que puedo tener un problema si me comporto de una cierta forma va a conducir a que yo no me comporto de ese modo, y esto sucede hasta a escala internacional. Eso lo decías, Cotado. La bomba atómica ha traído mucha paz en el mundo, ¿eh? Porque la percepción de ir al otro me puede tener un bazo, yo me paso disuasorio. Disuasorio nuclear, algo así, ¿no? Sí, claro. Que desde que hay como que menos guerra, desde el tema de la bomba nuclear, sí, por supuesto. Bueno, así trabajan, también que trabajo en la noche, por eso buscan porteros que pesen 100 kilos y tengan una pinta mala, porque va a evitarlo. Te puedes coger a uno que sea luchador de MMA súper bueno a 60 kilos. Vale, pero le vas a obligar a tener que pelarse claro, y eso ya son problemas añadidos, ¿no? Entonces, sí, por supuestísimo que yo cuanto menos peleas he tenido ha sido según mis kilos de músculo han ido aumentando. O sea, totalmente. Ha sido exponencial, además. Y por eso decías que me he quedado pensando cuando proponías, hacías la sugerencia, 3 días de gimnasio, 1 día de deportes de contacto. ¿Lo dices por esto? ¿O por otra cosa distinta? Por esto en el sentido de si tú lo que quieres es ir claro. fuerte. Sí, primero porque evitas muchísimas peleas estando fuerte. Cuanto más fuerte estás, más peleas vas a evitar, seguro, 100%. Y lo estás diciendo por eso. Sí, claro. Es ese ratio de 3-1. Claro. Y con 1 día a la semana, algunos dirán, uno que entra entre 3 días a la semana en MMA me va a decir, ¿con eso no se aprende? Pues sí, se aprenden. 1 día a la semana haciendo MMA, boxeo, jiu-jitsu, en 1 año sabes pelear. O sea, sabes pelear a un nivel usuario total, absoluto, pero bueno, es que, quiero decir... sí, tampoco te hace falta. No, es que muchas veces se entran como en delirios de profesionales, ¿no? No, es que has visto lo que ha hecho este culturista. Sí, pero ¿has visto lo que hace Vilante Puria? Sí, pero tú no vas a ser a tu Puria ni vas a ser un culturista. Ni falta que hace. O sea, quiero decir, de esos hay uno. Con 3 días del gimnasio bien hechos, una rutina de heavy duty, rollo Dorian Yates y tal, que a mí me gusta bastante ese enfoque, entrenar poco pero entrenar mucho, o sea, unos entrenamientos fuertes e intensos, y 1 día a la semana o sea, a mí mi semana perfecta son 3 días de gimnasio y 1 día de MMA. Y eso yo me quedo súper tranquilo, bien, después de haber usado por la mañana, haberme dado de puñetazos con un amigo, me quedo estupendamente. Luego tengo la cabeza a veces por la tarde, pero bueno, la gloria es eterna, el dolor es temporal. Dentro de los deportes de contacto, tú lo que practicas es MMA. Sí, ahora mismo sí. He hecho más cosas, pero sí, MMA. Jordan Peterson decía una cosa, y quiero preguntarte para ver si tú estás de acuerdo. Él decía que ser capaz de ser violento y no serlo es mejor que no ser capaz de ser violento. Sí. Porque en el primer caso tú eres capaz de algo y tienes el autocontrol suficiente para no utilizarlo de forma abusiva cuando no corresponde, y en el segundo caso sencillamente eres débil. Es decir, una persona que no es capaz de ejercer la fuerza no es virtuosa por no ejercerla, sino simplemente no puede hacerlo. No sé si compartes. Sí, yo creo que igual que con la persona que en Twitter hay el término incel, ¿no? Que es involuntary celibate, ¿no? Algo así. O sea, tú no puedes ser casto si no tienes la oportunidad de ser casto, ¿no? O sea, yo creo, en plan de... Sí. Si estás encerrado en un sitio en el que no tienes la posibilidad de encontrarte una mujer, no puedes decir yo soy célibe voluntario, porque no es voluntario, ¿sabes? Es tal. Y el tema de lo que decía Jordan Peterson, sí, yo creo que 100%. Pienso que que la persona... que hay ideologías políticas que se han formado en la base de no ser capaz de ejercer la violencia. O sea, que directamente hay como completas... hay cientos de libros ideológicos que se basan en eso, ¿no? O sea, de decir, no quiero tomar esa parte de la vida que es de todos nuestros antepasados han hecho. Puse un tuit el otro día que era... Se nos ha olvidado que nosotros somos los descendientes de auténticos locos que desmembraban a sus enemigos, bebían cerveza en el cráneo de sus adversarios y arrasaban aldeas con todo. Y nosotros somos sus descendientes. O sea, nosotros tenemos ese ADN incrustado en el alma, ¿no? No hay forma humana que
que lo vayas a quitar, pero bueno, hay gente que sí, ¿no? Ha conseguido con mucho esfuerzo volverse unos pusilánimes y unos débiles. Y sí, hay hacer de la no violencia, ¿no? Me puedo decir, por ejemplo, los hippies, ¿no? Sería, ¿no? Esto de no sé, paz, no a la guerra en absoluto, tal, pues eso crea unos monstruos increíbles, ¿no? Claro. Ir contra la naturaleza propia crea monstruos, yo creo. Pues sobre todo eso es peligroso porque si tú no eres capaz de hacer algo, estás absolutamente sometido frente a quien sí sea capaz de hacerlo contra ti. O sea, estás totalmente desarmado. Hubo un caso joder, hace ya tiempo, revueltas antes de 2020 creo que fue, que cuando Trump perdió las elecciones y que había en algunos sitios, creo que en Estados Unidos hay algunos estados que eran muy, muy de izquierdas y llevaban el lema este de Fund de Police. Y entonces como que una zona se quitó la policía completamente y ¿qué ocurrió? Pues aparecieron unos afroamericanos con AK-47 que eran los reyes de ahí, claro, porque no hay policía y el poder no acepta vacíos, ¿sabes? Cuando tú quitas a alguien, te aseguro que va a aparecer alguien en 2 segundos y medio y sobre todo cuando hay unos incentivos como controlar una zona, ¿no? Con todo lo que eso conlleva en esos términos. Sí, por supuesto. Hemos hablado de fortaleza física hasta ahora, pero hay otra pata que es fundamental, que es la fortaleza mental, sin la cual seguramente la fortaleza física o no se usa bien, etcétera. Sí. ¿Qué es para ti la fortaleza mental? Vale. Que también hablas bastante de esto y de la importancia de... Sí, yo creo que, por ejemplo, la fortaleza física y mental viene correlacionada. Los griegos hablaban de una cosa que se llama el thumos. Bueno, a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero es THUMOS, thumos, que era el pecho, y en el pecho tenías la valentía. Y entonces se relacionaban con la falta de pecho pectoral, o sea, literalmente, la falta de valentía, ¿no? O sea, que estaba muy relacionado esa fortaleza física, esa valentía tal, con el hecho de tener un músculo desarrollado. Se me puede ocurrir también, no sé, ¿era Marco Aurelio de la Ciudadela? ¿Puede ser? El tema del estoicismo creo que es de Marco Aurelio, la Ciudadela Interior. Ah, sí, decías un libro. Sí, pero no sé, ese juego es de las meditaciones suyas, sí. No sé bien, pero... y claro, mi enfoque es empezar desde el físico. Ese es mi enfoque. No digo que solo exista lo físico, pero creo que totalmente... O sea, hay personas que pueden tener un buen físico y mentalmente estar rotas, pero es mucho menos común que una persona que tiene un físico deplorable. O sea, ahora mismo me estoy imaginando a Simón y Silvia, estos de las hipotecas a tipo fijo, que ahora como están los pobres, que están ahí totalmente adictos y yo quiero pobrecillos, y ves al hombre este y tiene, además yo lo veo y básicamente me dedico al tema de la salud y o sea, como lo analizo todo, ¿no? Y le veo al tío con una distensión abdominal que es increíble, con unas ojerazas hasta aquí, tal, ¿sabes? Esa persona es más probable que tenga debilidad mental antes que una persona que esté en forma, pero sí, hay que entrenarla. Yo, por ejemplo, las cosas que puedo hacer para entrenar la fortaleza mental: meditación, rezar, ir a la iglesia. Eso a mí me forma... Ahí me hipertrofia el cerebro, el alma, ¿no? No sé cómo estaría, ¿no? ¿Qué parte, ¿no? Me ve más fuerte. Y no sé cómo decirte de ese tema, que creo que hace falta, pero que si alguien está en esa situación de estar mal, de estar jodido, lo más fácil es que empiece por algo que él pueda controlar. Hay un autor que se llama Ray Pitt, del que doy mucho la chapa, y voy a seguir dando porque además somos 3 personas en español hablando de él, y es un autor increíble. Un biólogo, filósofo y pintor americano, falleció en el 2022, en paz descanse. Y el hombre hablaba de un experimento muy bueno que era de una rata, siempre eran de ratas, y era una rata que a una le sometían a un estrés y le permitían morder un palo, y a otros lo sometían a un estrés y no le permitían morder un palo. A las que no le permitían morder palos, les harían úlceras. Y a los que mordían un palo, no. ¿Por qué? Porque está controlando algo. O sea, tiene la capacidad de controlar algo, que es morder eso. Y entonces una persona que esté en un momento de indefensión aprendida muy fuerte, deprimido, jodido, empieza por algo que puedas controlar. Un gimnasio, una alimentación, algo que sea físico. Yo
respeto a la psicología y ataco a los psicólogos, la mayoría, no a todos. Porque no creo que una persona así pueda arreglar desde ahí. Yo creo que hay que empezar como esa rata desde el palo, en plan de, vale, ahora mismo estoy jodido, estoy mal, estoy hecho una basura y me voy a ir al gimnasio, voy a intentar dormir mejor, voy a empezar por lo que puedo ver, lo que puedo tocar, lo material. Y de ahí voy a construir una cosa que va a ser inmaterial y va a ser la polla, que va a ser mi vida. Luego también porque yo creo que es una cosa que te permite ver de forma más clara cuál es tu progreso, porque si dices, Claro. Voy a meditar, claro, o sea, Claro. ¿cómo notas tu progreso meditativo respecto de una semana a otra? O sea, yo creo que eso es más difícil de apreciar y, sin embargo, cualquier persona que haya hecho deporte, cualquier persona que haya ido al gimnasio sabrá cómo se siente uno después de hacer deporte, cómo se siente cuando va viendo que su cuerpo empieza a cambiar. Y eso también yo creo que proyecta una confianza que te hace también estar mejor. Y un círculo virtuoso que va a convertir efectivamente eso, ¿no? Habrá 800 trillones de estudios que hablan de cómo de mejor son el entrenamiento físico contra los SSRIs, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los antidepresivos, ¿no? Es una barbaridad. O sea, es, claro, no sé, o sea, 15 veces más efectivo hacer deporte. Claro, que ahí puede arguir aquí, ¿no? No, pero estás muy mal. ¿Cómo vas a salir de ese momento y tal? Bueno, a lo mejor hay otras maneras, pero que quiero decir que tú necesitas solo, bueno, otro experimento también muy bueno que hablaba de Ray Pitt, que era personas que estaban reventadas de estrés y bueno, ansiedad, y depresión y estrés, es una triada, ¿no? Y irte de vacaciones, macho. Sí. Si iban de vacaciones, tenían un momento como de una pequeña victoria, ¿no? De estar bien y tal, y de repente, ¡pam!, para arriba. Eso, o sea, claro, es muy difícil, ¿no? Decir aquí vete de vacaciones, ¿no? Como está la economía, pero seguramente sea bastante mejor que seguramente se está refiriendo a vacaciones no tanto de 5.000 euros, sino simplemente el premio que se da uno que puede... Claro, puedes irte a Alicante 7 días a una habitación de hotel barata o un Airbnb baratillo. A estar a tomar el sol, bueno, ¿qué puedo decir? No tomar el sol, soy el más pesado de España con el sol y tal, pero tomar el sol, estar en la playa. Además, a la gente eso es muy curioso porque le gusta estar en la playa y tomar el sol de manera instintiva. La gente dice siempre, nada, vamos a la playa que me encuentro muy bien. Claro. Lo ves con los animales. ¿Eh? Lo ves con los animales. Claro. Es que además, estando en la playa, primero, recibes un montón de sol, estás haciendo grounding, estás cerrando el circuito a tierra y recibiendo un montón de electrones, porque la tierra es dadora de electrones, o sea, en definición antioxidante. Y aparte cuando te metes al agua, eso ya es el grounding supremo. O sea, eso es estar ya metido dentro de un mundo, o sea, como, o sea, no sé, casi magia, ¿no? Pues la gente, o sea, y no lo digo yo. Cualquier persona dice, joder, es que me tengo que ir de vacaciones ya. ¿Qué es irte de vacaciones? ¿Por qué no te vas a... es que voy a faltar respeto a cualquier sitio ahora. ¿Por qué no te vas a 50 kilómetros de tu casa? ¿Por qué te quieres ir a la playa? No lo sabes, pero lo sabes. Y te lo digo por el tema del sol. Sí. Tú, en invierno, sí. ¿Qué haces para compensar, digamos, esa falta de sol o esa disminución del sol y para sentir los mismos beneficios? Sí, yo me expongo al sol todo el año. O sea, yo me expongo a lo que haya todo el año. O sea, si un día, hombre, sí, yo tampoco estoy a lo mejor 30 minutos, pero sí salgo. O sea, yo salgo al exterior con poca ropa en todos los momentos del año. Ahí, si obviamente estás un poco jodido de salud, no salgas cuando haga tanto frío, pero digamos que el cuerpo tiene una serie de mecanismos para que tú puedas estar sano durante todo el año, ¿no? España es un lugar en el que se puede vivir, ¿no? A lo mejor en otros sitios del mundo, Finlandia, te digo, es un país que no es una zona que no está hecha para la vida, o Dubái, ¿no? Pues no están hechos para la vida, son un desierto y otro sitio es un frío ártico. Pero en España sí, entonces yo siempre me expongo al frío. Por ejemplo, en invierno el frío, por menos de 15 grados, produce melatonina, ¿no? ¿Por qué? Porque, y si no me equivoco, vitamina D también. Lo que produciría el sol en las estaciones luminosas, lo produce el frío en las estaciones oscuras. Hay alguien o algo, ¿no? que ha organizado esto muy bien, y siempre hay una forma. O sea, yo me expongo al exterior, haya lo que haya. De hecho, o sea, tú al final sigues una filosofía que a mí me gusta mucho, que es frente a problemas modernos, soluciones ancestrales, sueles decir. Sí. Y todo lo que estás diciendo conecta con... Sí, yo creo que prácticamente todos los problemas modernos se pueden solucionar con soluciones ancestrales, pero también te digo que muchas veces no son posibles simplemente por el tema económico, ¿no? Una persona seguramente
no voy a decir todas las enfermedades, ¿no? Pero muchas enfermedades, no, en todas las enfermedades directamente no, porque hay enfermedades que directamente no se puede, que las ha provocado cosas modernas y están en un estadio que necesitas remedios modernos, ¿vale? O sea, últimamente estaba viendo pues estudios sobre ratas y cáncer, ¿no? Y entonces pues lo estaban tratando con megadosis de vitamina B1, vitamina B3, vitamina B7 y aspirina. Pues vale, pues ok, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer, pero en el tema de prevención yo creo que 100%, vivir en la naturaleza, estar alineado con los ritmos circadianos, tomar mucho sol, frío, alimentación basada en animales, frutas, miel, ayudaría, prevendría básicamente casi todo, pero allá entramos en él. ¿Tú puedes vivir en Costa Rica toda la vida? Pues a lo mejor no, porque no tengo el dinero para vivir ahí. Tú te puedes ir cuando es un poco malo 2 meses a la montaña porque hay menos oxígeno y entonces hay más dióxido de carbono, y está demostrado que los pueblos que viven más en las montañas, como los escoceses o los mongoles, son mucho más fuertes, a tomar leche. Pues a lo mejor no se puede. Entonces ahí entramos en el biohacking, que es, vale, pues no me puedo ir 3 meses a tal porque no soy millonario, tendré que hacer otras cosas. Pero hay gente, o sea, por ejemplo, autores que leo, que cuando dicen, oye, ¿qué tengo que hacer? Esto me pasa esto, vete 3 meses a Costa Rica, toma el sol 7 horas al día y seguramente funcione, pero bueno, si no eres rico no vale para todo el mundo. No, quien nos escuche podría pensar, bueno, estáis hablando de fortaleza mental, ¿cómo ha derivado esto? ¿Qué tendrá que ver? No, te lo digo porque tiene muchísimo que ver. Absolutamente, claro. No tanto como tú, pero muchas de las cosas que dices... Hombre, es que como yo es estar en psiquiátrico. No, pero te quería preguntar, precisamente por eso, porque si yo haciéndolo en una medida muchísimo inferior, por ejemplo, y ahora estoy bajando en julio todos los fines de semana, ¿vale?, a Alicante, pues porque no me quiero quedar el fin de semana en Madrid. Luego en agosto aprovecho para que me dé el sol. Y uno nota cómo el simple hecho de tomar el sol, que la gente no se confunda. O sea, lo que es absurdo es no haber tomado el sol durante todo el año y llegar el 31 de agosto a las 3 de la tarde, claro, y tumbarte así boca abajo en la playa 5 horas. Nadie está diciendo eso. Claro. Pero sí que noto cómo, haciendo en una medida inferior todo lo que tú dices, ostras, me noto mejor en muchos aspectos y esa mejoría física repercute en una mejoría mental. Y luego también me parece esto muy interesante porque tú eres el primero que has dicho, por ejemplo, en el tema del sueño, cómo has cambiado muchísimo y cómo, como consecuencia de aplicar ciertas cosas, que imagino que te sentirás bastante mejor físicamente, mentalmente, como consecuencia de esos cambios. No, absolutamente. Yo ahora mismo estoy hipercentrado yo me he propuesto ser el mayor experto en sueño a nivel hispano, y ese es mi objetivo, ¿eh? O sea, yo que más sabe de sueño y más sabe revertir el insomnio, ¿no? O sea, ese es mi objetivo de aquí a 5 años. Está extendidísimo. Está extendidísimo, sí. Además, yo ya estoy trabajando junto con un nutricionista, con emprendedores y empresarios para revertir estrés e insomnio a través de nutrición energética y ritmos circadianos. Lo digo así porque ya lo he dicho 68 veces, ¿no? Y bueno, vamos, no es porque me diga eso, pero vamos, es que en mí era una epidemia, ¿no? O sea, yo tengo traqueado además, porque si no nadie me creería, 2 y 3 horas de sueño durante... A ver, lo tengo traqueado 1 año. Claro, pero el tiempo que venía por detrás era peor, casi. Entonces son como 4, 6 años de 2 o 3 horas de sueño reales, claro. Pero es que tú dormías solamente... Yo dormía a mí me pilló... Bueno, mi vida es un poco trambólica, pero yo estuve trabajando, organizando eventos por la noche, luego además me puse a jugar al póker online, entonces también ritmos circadianos a la B, y luego además, luego se me junta... Bueno, yo dormía de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Imagínate, como tal, pues eso, entre eso, las dietas culturistas que yo hacía, el estrés crónico y, bueno, no tener absolutamente ni idea de lo que era la salud, tampoco yo... A ver, yo tengo aquí una guerra, no con los médicos, sino con los matasanos. Lo difiero mucho, porque además tengo varios amigos médicos, y bueno, y seguidores médicos, unos cuantos, que me dan la razón. Y entonces, yo no debería estar haciendo esto. Yo debería haber ido al médico y que me dijera, tienes que dormir de 10 a 6, de 12 a 8. Quítate esto, quítate aceite de semillas, quítate ácidos grasos poliinsaturados, quítate cualquier cosa que tiene carragenos y tiene no sé qué, que además destruye la función tiroidea a través de la vía de piruvato deshidrogenasa, tal. Eso tenía que decirme un médico. Yo he ido al médico 3 veces con insomnio y ¿qué me han dicho? Toma diazepam, toma lorazepam y toma tal. Y gracias a Dios no las tomé. Alabamos a Dios. ¿Por qué? Porque eso es
venenazo absoluto, en solo un año de toma constante, aumenta el riesgo de Alzheimer, creo que es no sé, 200%, o sea, una barbaridad. Entonces yo no debería estar dedicándome a eso, debería ser un médico el que me lo hubiera dicho, pero se ha roto todo el sistema médico. Un médico ve a 30, 70 personas por día, cómo va a hacer bien su trabajo, y aparte cada vez hay menos nivel, los médicos buenos se van afuera, y los que vienen seguramente no tengan la carrera lo suficiente, o sea, sus carreras en sus países no sean igual de buenas que en España. En España son muy buenas y lo sé porque me han enseñado los exámenes y tal, y son carreras complicadas y yo lo sé, y por eso se van fuera. Porque entonces, bueno, no sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero total, que lo mío el sueño viene de un problema personal que gracias a Dios yo he arreglado, sigo mejorando. Yo pretendo, sabes que yo soy un esquizofrénico con lo que me pongo, ¿no? Pero dormir como... Tengo esto que me mide el sueño, que te lo mide. El Oura Ring y tal, que no me patrocinan, pero va estupendo. Y quiero ser el tío que mejor duerma de España y seguir ayudando. A mí todo esto me parece que viene a cuento, porque una persona que esté absolutamente destruida en cuanto a la alimentación, en cuanto al sueño, en cuanto a todo el día con luz de esta demoníaca que tú vas con las gafas también, etcétera, esta que tenemos. Claro, pero es pronto por el día, o sea, ¿no? No, lo digo porque la gente creo que también, creo yo, que la lógica de la medicina actual, que es simplemente poner un parche transitorio que no arregla el problema, se está extendiendo a otros campos, y parece que el problema mental simplemente se arregla yendo a un psicólogo cuando ya uno está absolutamente devastado, y se pueden hacer otras muchas cosas antes para que una persona no llegue a ese punto. O sea, por eso me parece tan importante. Es que es una industrialización del mundo. Es la sociedad industrial, y sus consecuencias ha sido un desastre para la especie humana. Nos ven como coches, ¿no? O sea, en plan, y el coche, pues le cambias esto, le arreglas esto, le pones tal y se arregla. Vamos a ver, tú un coche lo paras 2 días y ¿qué pasa? O sea, un coche está parado en la calle 2 días. Al tercer día arranca, ¿no? Tú paras un corazón de una persona y al tercer día esa persona tiene gusanos, se ha descompuesto. Porque la energía, si tú frenas la energía del cuerpo humano, o sea, nosotros somos un sistema vivo que es una barbaridad desde el punto de vista científico, que es magnífico, y tú no lo puedes parar. Entonces y en ese caso y en todos los demás casos se mete la lógica industrial en todo en la vida. Vale, claro. Sí, tal, no, una máquina, pues arreglas esto, tal, no sé qué. No funciona así, en absoluto. Y está demostrado además, otra vez, Ray Pitt hablaba muchísimo de ello, no, es que no somos, o sea, tú no eres un coche, por ejemplo, ¿no? Típico lo pone el ejemplo. Cuanto menos, hay una teoría que es la teoría de la tasa vital, que es cuánto tú tienes unos latidos en la vida, ¿no? Y entonces, cuantos menos latidos tengas por minuto, más años vas a vivir porque tienes unos latidos totales. Eso es una completa absurdez. No tiene ningún sentido. Eso en un coche puede tener sentido. En un coche, pero no somos coches. O sea, tú no es porque si tu temperatura sea baja y tus latidos sean 40 por minuto, estés bien. Es más, eso lo tienen los corredores de fondo profesionales de Ironman o tal, que lo siento mucho, es lo contrario a la salud. Sí. En general, cualquier deportista de élite es lo contrario a la salud. Es una persona que es el mejor en lo suyo. Y ole por ellos, y son buenísimos, y yo no aguanto ni 10 minutos corriendo y tal. Pero es lo contrario, o sea, no es una cosmovisión antihumana. Eso te cuento, hay una persona cuyo dato voy a omitir, evidentemente, vale, que me decía sorprendida que había ido al médico y que le había dicho que estaba muy, muy preocupado porque después de nadar 4 kilómetros, vale, hacer 180 kilómetros en bici, vale, cuando iba por el kilómetro 35 se descomponía, yeah, y no terminaba de ir más. Claro, no lo entendía, ¿no? ¿Por qué? ¿O qué ocurría eso? Habría que explicarle que el primero que hizo una maratón en la historia la ganó después de hacer ese maratón. Le he puesto ese ejemplo varias veces, además. Y te digo maratón y digo, pues exacto, les conoceréis, macho, en plan de tal. No estamos diciendo que no para hacer una maratón, pero que estamos diciendo que llevar a un cuerpo al extremo tampoco es sano. Y sí, un Ironman o una persona así, o sea, yo no... Mira, por ejemplo, a mí me gustan los sprints, a mí eso me gusta, no digo que los haga, pero un tío de sprint me gusta, y su anatomía, su fisiología está bien, es un tío así musculoso, fuerte, explosivo y tal. A un maratoniano parece que acaba de salir de Valdemín Gómez, o sea, de pillar ahí una chuta o algo, tío. Es que es una barbaridad, pero efectivamente.
Bueno, Carlos, hemos hablado de la masculinidad, eso nos ha llevado a hablar de la fortaleza física, de los Sí. deportes de contacto, de cultivar el cuerpo, etcétera, y también de la fortaleza mental y todas las formas a través de las cuales uno lo puede conseguir, que insistimos, no es ni pastillas ni cosas de ese estilo, que lo que hacen es destruir a las personas. Correcto. Por cerrar un poco el círculo, hemos hablado de masculinidad, de estas dos cosas, vamos a hablar ahora, si te parece, de la crisis de la masculinidad. Vale. Quería preguntarte, por no caer en algo tan genérico, te voy a preguntar si crees que la masculinidad está en crisis. No sé si quieres responder rápido. No, a mí responder rápido se me da muy mal. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Responde a esto porque sí que me parece que está bien como primera así pregunta dentro de este último bloque. Vale. Y ya luego profundizamos un pelín más. La masculinidad está en crisis en Occidente. En Occidente. En otros sitios, no, mucho menos, o no. Esa sería la respuesta corta. Y la larga, está en crisis 100%. O sea, no sé, cualquier persona que venga de fuera de España se da cuenta de ello. O sea, al final, una sociedad es un ser vivo y los seres vivos tienen sistemas inmunes, ¿no? De defensas. Y cuando esos sistemas de defensa están bajos, les entran muchos ataques, ¿no? Y España está claro que tiene una crisis de masculinidad y eso se ve en la incapacidad que tienen las juventudes, que son el alma casi de España, ¿no? Lo más energizante, lo más vigoroso y puro fuego, y está, no sé, quiero decir, están completamente, cada vez menos, pero están completamente desactivadas. O sea, la masculinidad en España está desactivada por X o por Y, por propaganda, por alimentación, por hábitos, por todo eso está desnaturalizada y no hay está muy polarizada. Yo tengo un primo que tiene 19 años, me ha contado cómo era en el instituto y decía que había una mezcla y era como chavales, digamos, muy a tope, bastante masculinos bien, y luego otra mitad que era lo contrario, ¿sabes? O sea, no había punto medio. Claro, si estamos hablando del 50% de la juventud que está completamente afeminada, pues, joder, eso es mucha gente, ¿no? Y sí, hay un estudio que es hiper citado, que es el de hoy en día un anciano, o sea, una crisis de testosterona. Hoy en día un joven tiene la misma testosterona con un anciano hace 45 o 50 años en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente. Y 100% sobre todo, bueno, pues te voy a decir varias cosas, falta de sol y falta de colesterol, porque con el colesterol a través de la DHA se hace la testosterona y todas las demás hormonas esteroideas. Entonces, falta de grasas saturadas, por ejemplo, como por ejemplo puedo decir la grasa de chuletón o la grasa de una carne de carne de vacuno, mantequilla, incluso en parte aceite de oliva, ¿no? Que tiene parte de, bueno, insaturada, pero también sería, pues, antes tomamos muchísimas más grasas, muchas más, a lo largo de la historia. Más RFK, el Kennedy, que ahora es el equivalente al ministro de Sanidad en España, ha salido anteayer a decir uno de sus consejeros que van a cambiar eso de que pongan que las grasas saturadas son malas y que son que llevan a una arteriosclerosis, por lo cual a enfermedades cardíacas. Eso es completamente mentira, está hiperdemostrado y no lo estoy diciendo yo, lo hice, no sé, o sea, cientos, miles de médicos a nivel mundial. Lo que pasa es que los que pagan los estudios son los que dicen lo contrario. Vaya. Y eso para mí fue una sorpresa alucinante cuando me enteré de que la pirámide alimenticia que se me había enseñado en el colegio, que, bueno, pues todos la recordaremos, en la base estaba lleno de pan, de trigo y tal y cual, la financió Kellogg's. Sí. Es que en Estados Unidos el tema de los lobbies es muy interesante porque ellos tienen como la corrupción institucionalizada, ¿no? En plan de pongo tanta pasta y entonces yo puedo hablar de eso y tal. Es una pasada. Lo de la FDA, bueno, ahora mismo se están levantando muchas alfombras, pero ha sido una barbaridad todo lo que ha hecho la FDA. Vamos, no ha hecho nada. Metían carragenos y... O sea, voy a hacer un vídeo próximamente, pero yendo a un supermercado y mirando las cosas. O sea, es que hasta una hamburguesa le meten conservantes. O sea, un E456. ¿Qué coño es eso? Eso no lo tomaba mi antepasado de la edad de bronce, macho. ¿Qué narices es eso? Claro,
Eso no se estudia. ¿Por qué? Porque la FDA llevó un sistema que era el siguiente. Nosotros ponemos unas normas. Vale, de repente hay muchas empresas sacando alimentos, tal cual. Lo que vamos a hacer es que las empresas se autorregulen. Vaya, ¿qué ha ocurrido? Que ninguna se ha autorregulado. Lo que ha ocurrido es que para que tuvieran que prohibir un ingrediente, en Estados Unidos es mucho peor que en Europa. Mucho peor. Por eso hay también tanta obesidad. Para prohibir un ingrediente tienen que denunciarte. Claro, tienen que coger un grupo de personas, poner una millonada y denunciar a una empresa multimillonaria. Y entonces era un caos absoluto y eso lo están cambiando ahora. O sea, el RFK es un hombre que está bastante en contra de la Big Pharma, la Big Food, y eso es, hay que aplaudirlo, por mucho que no hagas 100% lo que vamos a querer todos los conspiranoicos o ancestrales o temas de biohacking, pero vamos. Además habla con gente que yo considero mentora mía, a los que leo, como Paul Saladino, por ejemplo, que se habla de una dieta basada en animales y frutas y tal. O sea que muy a tope con este hombre y bueno, a ver si levanta más alfombras. Hay una pregunta que nos hacemos mucho en este canal, que es claro, cuando vemos todo lo que pasa en España, y no pretendo hablar de política, Sí. cuando vemos todo lo que pasa en España, y cada vez más, y más, y más, y dice, bueno, con esto la gente reaccionará. Pues no, tampoco. Ya. Y sucede otra, y tampoco reacciona, y sucede otra, y tampoco reacciona. Y yo digo, madre de Dios, esto en la historia de la humanidad no se habría tolerado, pero vamos, no lo de ahora, sino lo de hace 5 años, o 6, o 7. ¿Crees que puede deberse esa falta absoluta de reacción a el cúmulo de estos factores que hemos estado, esta crisis de la masculinidad, este decaimiento de la testosterona, esta intoxicación alimenticia? O sea, ¿crees que tiene que ver con esta falta de reacción? ¿O? No, sé que tiene que ver, o sea, estoy completamente seguro, 100%. En un estado de baja energía, en el que todo fluye lento, se consideraría como una depresión, ¿no? En plan, cuando la estructura y la energía son interdependientes a todos los niveles, ¿no? Esto es una de las tesis principales de la bioenergética, que es una cosmovisión del tema de la nutrición. Y cuanto más baja la energía, esto sería como un río. Cuanto más se frena el caudal, más se llena el río de objetos, ¿no? Y se va taponando y tal hasta que al final no puede avanzar el agua, ¿verdad? Pues eso es lo que está pasando a nivel de Occidente con todo. Es que es un ataque por tantos lados. Por ejemplo, el tema de la luz, esta luz se podía haber hecho de otras maneras, con otros nanómetros de la frecuencia de la luz, para que no fuera tan lesiva, pero no se hizo. O sea, todo, pues yo no digo, no me meto en si es voluntario o no es voluntario, pero es todo junto a la vez, todo a la vez y nada bien. O sea, es que intentas comprar algo que esté bien y es como, pero ¿por qué no lo hacen si es más o menos el mismo precio, verdad? Bueno, supongo que economías de escala, pero sí, hay la testosterona baja, el sueño destruido. Y obviamente por tal, bueno, España y Occidente funcionan por antidepresivos y ansiolíticos, por SSRIs y por lorazepam. O sea, la gente está funcionando así, es así. Y si tú consigues, que es mi objetivo, que yo me centro en el sueño, porque si arreglas el sueño es la primera ficha del dominó. Empiezan a caer todas las demás. Tú duermes bien, mejoras tal. Yo llegaba a casa reventado, cansado de estar medio día currando y no podía más. Me tenía que tumbar. Y ahora mismo estoy, pues me hago todo el día, tal. Hombre, llego cansado, pero es que no tiene nada que ver. Y eso afecta a todo mi vida. Hago más cosas, todo. Pues construyo más, tengo más, la energía al final cuando se materializa son cosas, ¿no? O sea, si tengo energía, puedo monto un canal de YouTube, una empresa, el Instagram, el otro, entreno todos los días que quiero. O sea, si me faltan... no hago cosas es por tiempo, no por energía. Hay un pensamiento muy arraigado en relación con esto que a mí siempre me ha parecido totalmente disparatado, que es, duerme menos porque así te quedan más horas del día y las aprovechas mejor. Con eso estamos en guerra total, porque eso es un pensamiento que ha venido desde la salud alternativa de Estados Unidos, desde el tema de la dieta cetogénica y todo eso, que estoy bastante en contra. Y viene de eso, de no duerme 4 horas, trabaja tal, y además uno de los principales
digamos, defensor de esto es David Goggins, que es un hombre afroamericano que tiene una historia de superación, porque tal, que está luego obeso, le pasaron X cosas, luego consiguió adelgazar y se hace Ironman y todo eso. Ese tío tiene que tomar hormona tiroidea toda la vida, está suplementado, porque su cuerpo ya no funciona. Bueno, pues no hay más. Entonces, igual que la tiroides, digamos que gestiona todo el sistema para ver cuánta velocidad tiene que ir y cuánta energía fluye, en la sociedad también hay una especie de tiroides que están frenando. Ya te digo, propaganda, luz, nutrición. Estamos bajo bombardeo. Y ningún país, no sé, pero España es que es un pueblo de guerreros. No sé, yo creo que somos el país con más guerras que ha tenido más guerras de la historia. Sí, de hecho vi un mapa el otro día de estos y salía. Y conquistamos, evangelizamos medio mundo. Tuvimos guerras contra los protestantes, las guerras de Reconquista, Numancia, Blas de Lezo, no sé, es que está en tu sangre y no está ocurriendo algo, claro, pues esa sangre tiene que estar completamente desactivada. Lo bueno, que no hay mal que 100 años dure y que lo que está dentro de ti nunca va a salir. Y que una persona, cuando ya empieza a dormir bien y sube tal, y obviamente dormir bien, 100%, o sea, sube la testosterona, ¿eh? O sea, es que hay muchos como métodos, ¿no? Y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo te digo, aprende a dormir bien lo primero. De verdad. O sea, y no me tienes que pagar para ello. Vete, mírate todos mis vídeos, te mira los vídeos de quien quieras y tal. Y vas a aprender y vas a mejorar. Y cuando hagas eso, tío, ya tienes energía para todo lo demás. Y te aseguro que una persona con energía no permitiría que a su hija la violaran, por ejemplo, ¿no? Que a una persona que está completamente destruida, pues a lo mejor, no lo sé, yo veo casos a veces que dices, joder, tío, yo te puedo, o sea, como no hay más violencia, ¿no? Respecto a una persona que han violado acaban de violar a una niña ahí y tal. Hay momentos, ¿no? Pero sí, absolutamente, están desactivando la energía de la sociedad española. Yo creo que aquí hay otra cuestión que tiene que ver, esto lo comentaba Julio Llorente, me acuerdo. Y le mando un saludo, es un chico que viene al canal y coincido con él, y decía una cosa que me parecía muy interesante, que es que quizás antes, digamos que la gente daba más valor a ciertas cosas incluso que a la vida. Es decir, la vida merecía ser vivida si era una vida en la que iba a tener una dignidad, un honor, unas aspiraciones, etcétera, etcétera. Y precisamente por eso vemos comportamientos que al hombre occidental moderno, y yo me incluyo también seguramente, nos parecen absolutamente sobrehumanos, que es como una persona prefería morir antes que vivir con deshonra. Hombre, o sea, son cosas que llaman mucho la atención. Y él lo que sostenía es, habiéndose sacado eso de la ecuación, algo así venía a decir, ¿sí? Ya el objetivo es la conservación por sí misma. Claro. Y entonces, si mi único objetivo es conservación, yo tengo miedo frente a cualquier cosa que pueda poner en peligro esa conservación. Claro. Y entonces yo creo que una de las cosas que también frena mucho a la gente a hacer cualquier tipo de asunto es el miedo que yo siento frente a que me pase algo, el miedo frente a que me manden a algún sitio, porque como la conservación es un fin en sí mismo, no hay nada que pueda justificar yo poner en peligro eso. Sí, pues quizás también por la pérdida de Dios, ¿no? Porque la cosmovisión y el paradigma cambia completamente si no hay Dios. Yo lo digo siempre, yo creo en Dios y seguramente sea de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y mis únicas tengo preocupaciones en la vida, pero de las mayores preocupaciones es no ir al infierno, ¿no? Y, claro, estar dispuesto... O sea, voy a dar una exclusiva. Vamos a morir todos. Vamos a morir todos, seguro, 100%. O sea, es seguro. O sea, ahí estoy, pongo la mano en el fuego que vamos a palmar todos. Entonces, si vamos a palmar todos, ¿por qué no hacerlo de manera honorable en algún momento, no? Y joder, yo quiero morir o en la guerra o rodeado de mis nietos. O sea, no me queda otra. No tengo intermedio. O sea, alguna de esas dos. Vamos, un pensamiento muy medieval, muy loco, que alguna persona pueda flipar. ¿En qué guerra, loco? Si no hay guerras, tal, me da igual, tío. Yo, o sea, todos mis antepasados lo han hecho y joder, es que
que quiero morir en una cama sin haber hecho nada en la vida y tal. No, tío, o sea, quiero un poquito de épica en mi existencia. Y además, hombre, nadie que se haya muerto ha vuelto a contarlo, pero yo creo que morir no duele tanto, ¿no? O sea, que te metan 8 tiros y tal, pues a lo mejor son 3 minutos de tal. Ya que se estoy divagando, ¿no? Obviamente la guerra es una mierda de cojones, pero bueno, yo tengo amigos luchando en Ucrania. Les mando un saludo desde aquí. No voy a decir nombres porque seguramente no sea conveniente, pero hay también una cierta, ¿no? Ese amigo mío siempre va y viene, tío. Da y viene y va y viene, y eso que es una guerra, no sé a cuántos kilómetros están, 5.000 kilómetros, Ucrania de tal. Y algo tiene que tener, bueno, Junger, ¿no? Lo decía, ¿no? Que era como que tenía que él encontró ese ascetismo en la guerra. No lo sé, no he estado en la guerra, no lo puedo decir. Pero sí, en resumen, que quizás tantos años de paz han creado un odio hacia los soldados, ¿no? Que ahora no hace falta los soldados. Yo creo que la gente en general tiene miedo. Y esto me recuerda a lo que decíamos antes de Jordan Peterson, como de la misma forma que decimos esto respecto a un individuo, creo que también se puede proyectar respecto a una sociedad. Es decir, hay personas que son incapaces de hacer ciertas cosas y como no las hacen, luego dicen, mira, no las estoy haciendo porque soy pacifista, porque soy virtuoso y tal y cual. Claro, vamos a ver, no las estás haciendo porque no puedes o porque no te atreves, etcétera. Correcto. Y creo que con respecto a la sociedad puede que juegue lo mismo. Es decir, quizás nos autoconvencemos como sociedad de, oye, mira, están atropellándonos y no estamos haciendo nada porque estamos muy civilizados y porque somos una sociedad muy prudente y porque somos una sociedad que sabe los riesgos que puede tener, pues en fin, levantarse porque al final genera un desorden. Y yo creo que al final es una forma de justificarte porque, en fin, te suena peor decir que no lo estás haciendo porque tienes miedo. Hombre, creo que era Jung que lo decía, que era el 10% de lo que decimos es consciente y el 90% inconsciente. Pues yo creo que aquí juega... Entonces, puede ser perfectamente que lo primero haya sido... O sea, todos escribimos nuestra historia y ninguna historia es real. El mapa no es el territorio. O sea, 100%. Nadie que escribe su autobiografía cuenta todo tal cual. O sea, de repente la historia son cosas separadas que se van uniendo y es real, ¿eh? Yo no soy de estos materialistas que dicen, no, nada tiene sentido, en plan, la España es una, no sé, una especie de ficción colectiva. En plan, sí, todo es una ficción colectiva, quiero decir. O sea, que España existe como existe tu madre, ¿verdad? Y puede ser que eso, que se hayan ido en ciertos pequeños pecados de debilidad hasta haber convertido en somos tolerantes. No somos tolerantes, somos débiles. Eso en cualquier otro momento de la historia se hubiera visto. A ver, yo lo pongo siempre el ejemplo de Numancia. Somos los hijos de... O sea, somos los tataranitos de la gente que prefirió clavarse una espada en el estómago y morir todos a rendirse a los romanos. Luego también hemos sido romanos, ¿eh? No, tal, pero, coño, es que es increíble, ¿eh? Es increíble. Y seguramente esa gente, no sé qué tipo de religión tendrían, pero a lo mejor ni siquiera estaban seguros de lo que había al otro lado. Y es que les dio exactamente igual. Les dio lo mismo. Entonces, yo creo que nos hemos olvidado de esa parte del hombre. O sea, el hombre es un ser con capacidad de razonar. Punto. Y a veces razona y a veces no. Y la guerra es tan parte del ser humano como el amor. Y hay una frase en la Biblia que es militias vitam in superterra, ¿no? Que la vida del hombre en la tierra siempre es lucha. Y se nos está olvidando. Es que no sé si era Junger el que decía. Luego siempre es un pelotón de hombres armados el que salva la civilización. No sé si es de Junger o este tonito, pero... Creo que sí que me encaja que puede ser de Junger. Fíjate, yo creo que pasa también este spoiler que has hecho tú hace un momento con tono irónico, dando por hecho que todo el mundo sabía que nos íbamos a morir y tal. Sí. Yo creo que quizás sí que ha sido spoiler para alguno. Sí. Y yo sí que es una cosa que detecto. O sea, en general... No convivimos con la muerte, como sí se ha hecho en épocas pasadas. Antes el cementerio estaba en el centro del pueblo, ahora los cementerios están bien lejos y bien escondidos. Eso no existe, se aparta. Antes los velatorios duraban su tiempo, ahora es una cosa muy rápida y prácticamente burocrática para quitarla del medio. Antes la gente mataba a los animales que se comía y ahora... Tú vas al Mercadona y ves una pechuga de pollo y te dicen que es una magdalena hecha con unos materiales distintos y lo parece porque ya no veo un animal. Claro. Yo precisamente por eso creo que fenómenos como el de la tauromaquia van a dejar de existir, sinceramente, porque creo que el hombre moderno no lo va a entender. Es decir,
el hombre moderno, para mí, cuando va a los toros, ve algo distinto de lo que realmente eso es, porque simplemente ve la capa más superficial Ya, y no lo que yo veo que le subyace. sí. Y creo que eso también está afectando bastante, esa juventud eterna a la que uno pretende vivir. Y creo que eso está destruyendo por completo la mentalidad occidental desde hace bastante tiempo, ¿eh? Sí, yo creo que el terror a la muerte existe porque no, o sea, porque la mayoría de gente está evitando el elefante en el salón, que es la muerte, porque no tienen con qué mirarla, que serían las gafas de Dios, ¿no? Eso es. A ver, yo tengo miedo a morir, obviamente. Yo tengo miedo al infierno, no tengo miedo a morir. O sea, quitar el sufrimiento, tal, cómo me recuerden, a mí eso me preocupa. O sea, es un pensamiento así bastante faraónico, ¿no? De cómo quiero que quiero que me recuerden. Y tendría miedo a eso, pero morir como tal, estoy tan seguro de que existe Dios y que si hago las cosas bien voy a ir al cielo, aunque sea pasando por el purgatorio, que claro, por eso, o sea, el Islam tiene bastantes cosas negativas, pero si podemos decir una cosa positiva del Islam, es que el pensamiento de voy a ir al paraíso y con no sé cuántas vírgenes y tal es un pensamiento muy fuerte, es una idea fuerza muy, muy poderosa. Y por eso en el Islam la gente hace las cosas que hace porque cree firmemente eso. O sea, para mí el Islam bastante veces es una exageración, o sea, exagera todo bastante, ¿no? Pero bueno, también ha habido cristianos que han estado dispuestos a morir por sus ideas, ¿no? Y por su Dios. Y una persona está mucho más dispuesta a morir si cree en el cielo, claro. Es que si no, que es la nada absoluta, o sea, ¿no? es una idea tan estresante, ¿no? La nada absoluta, el no existir, o sea, nunca lo hemos sentido y, bueno, nunca lo vamos a sentir, porque realmente... Antes de haber nacido sí que lo hemos Claro, sentido. sí, claro, pero no es como algo que no se puede imaginar y al no poderse imaginar, Genera mucho... claro, sí. claro. Entonces sí puede ser que venga por ahí. Bueno, eso es una tormenta perfecta, ¿no? Yo creo que estamos en una especie de Kali Yuga, ¿no? Un ciclo, bueno, de esto habla mucho Gonzalo, un saludo para él. De un ciclo de la edad de hierro y tal, hindú, que es degenerado y tal. Bueno, yo creo que cualquier persona lo ve, ¿no? O sea, las cosas no van bien, en general. O sea, y que el terror a la muerte puede ser un gran problema civilizatorio. Sí. Yo creo que una sociedad que le tiene miedo a la muerte no puede ser sincera con sus pensamientos y tal. No lo creo, sí. Yo escuchándote, Carlos, y ya por ir concluyendo, porque llevamos 1 hora, no te quiero quitar mucho más tiempo, No te preocupes. te diré que después de leerte y de escucharte, la conclusión que extraigo yo creo que es esta. O sea, tiene mucho que ver con el respeto a uno mismo. O sea, creo que ese es un poco el mensaje que tú pretendes transmitir, o por lo menos el mensaje que yo percibo de tus palabras, porque al final todo lo que estás diciendo implica un sacrificio, porque bueno, pues es más cómodo dejarse llevar, no hacer nada de deporte, no preocuparse en absoluto por tu salud, etcétera, Claro. etcétera. Quizás eso es más placentero a corto plazo y hacer lo contrario quizás genera un esfuerzo, pero al final se hace ese esfuerzo porque uno se está respetando a sí mismo, y yo creo que esto es muy importante, y también me parece que proyectas tú eso de cara al exterior. Cuando uno se respeta a sí mismo, es más fácil que también exija respeto a los demás. Cuando una persona no se respeta a sí misma, como yo no me respeto a mí mismo, ¿por qué Claro. iba a impedir que otro me pasase por encima? Total, si yo ni siquiera lo estoy haciendo conmigo, ¿por qué estoy a hacer algo distinto? Y yo creo que una cosa que la gente, que también lo extrae un poco de lo que tú dices, debería entender, es que por supuesto que hay que pagar un precio para respetarse a uno mismo y exigir respeto a los demás, pero también se paga otro precio por no respetarte a ti mismo y por no Sí. exigir a los demás que te respeten, y creo que es bastante más caro el segundo Sí, precio. es mucho más caro. Hay una frase que es el camino al infierno se siente como el cielo y el camino al cielo se siente como el infierno, ¿no? A ver, es un poco exageración, ¿verdad? Pero sí, yo creo que si alguien pudiera sacar alguna idea de aquí es que si pueden llegar a... Yo he llegado a Dios a través de la razón, ¿eh? O sea, luego ya encontré con la fe. Sí, yo me puse a investigar y dije, o sea, como en el año 2020 que a todo el mundo nos dio un giro, ¿verdad? Fue un... Y no venías de pequeño, perdón. Sí, o sea, yo había hecho la comunión y todo esto y sin más, y un momento ateo y otro momento me daba igual.
y hasta el momento de decir, o sea, de pensar muy mal de la iglesia, de típico, toda la propaganda, ¿no? que hay y luego sí, fue como 2020, pues me reencuentro con Cristo y me reencuentro a través de las razones. Más, yo estuve investigando también el Islam. O sea, yo estoy dispuesto a cambiar de opinión en cualquier momento. Obviamente cada vez es más difícil que alguien me haga cambiar de opinión en total de las ideas, pero yo sí el Islam fue la verdad, porque yo no me iba a convertir al Islam. O al hinduismo, o a lo que sea, o al botanismo nórdico, ¿no? Yo estaba buscando la realidad. Y una vez que escuché una cosa que a mí me jodió el sueño bastante, que era un canal de estos de ciencia que son muchas veces son muy cegatos con lo que ven, porque o sea, se fijan aquí y dicen, aquí es que aquí un átomo que toca con el otro y no toca y no sé qué, y dice, ya, pero o sea, tienes que hacer una cosmovisión de eso, o sea, tienes que unir las piezas del puzzle, no te fijes solo en una. Y era como, el cerebro funciona a X hercios por minuto, entonces hay momentos en los que hay desconexión de la conciencia y cuando duermes se desconecta y yo pensaba, joder, cuando duermo entonces, como que cuando dormías te levantas y tú al dormir se levantaba otra persona, porque había habido un corte en la conciencia, entonces realmente era otro tipo de persona. Una locura, ¿no? Claro. En el momento que yo me di cuenta de que existe el alma, yo dije, vale, pues ya está. No, yo no me muero. El alma se podrá ir de parra un rato y luego vuelve y eso. Entonces, a mí me ha servido mucho encontrar a Dios porque creo que te cuadra todo en la vida muchísimo y te da Lo más importante para mí, para los hombres, si tuviera que decir una cosa, aparte de todo el tema del sol, etcétera, es encontrar una misión en tu vida. Una misión que vaya por encima de ti. Y no tiene por qué ser retomar Constantinopla, que tampoco estaría mal, pero podría ser formar una familia, podría ser el mejor en tu trabajo, podría ser montar un refugio de animales, podría ser ayudar a los niños con cáncer en tus ratos libres, montar una asociación de una fundación. O un tema que me gusta a mí mucho, que es el de... Bueno, me gusta, quiero decir. O sea, que estoy bastante comprometido con ello, que el tema de los suicidios y tal, de adolescentes, que yo quiero montar algo con eso, algo de una fundación o alguna manera de ayudar por ahí. Encontrar una misión, encontrar un compromiso de por vida que sea más grande que ti, para encontrar esa épica que te haga vivir una vida que merece ser vivida. Yo creo que me quedaría con eso si tuviera que dar un mensaje. Me quedaría con eso. Es que fíjate, Carlos, el poder tan grande que tiene esto. Yo leía El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y contaba cómo, bueno, pues este hombre es una persona que lo metieron en un campo de concentración, él era psicólogo, y veía que las personas dentro del campo de concentración que convivían con él se fijaban metas, ¿vale? Vale. Una meta muy recurrente era, en Navidad voy a estar fuera. O cuando llegue el año nuevo voy a estar fuera. Dentro de lo que es el reducido núcleo de emisiones que uno podía tener ahí dentro, claro, pues había mucha gente que le daba sentido a los padecimientos que estaba sufriendo, vale, porque iban a durar hasta este momento y luego ya iba a poder ver a mi familia, a mis amigos, etc. Okay. Y el que se fijaba en este tipo de cuestiones veía que cuando pasaban pues las 2 fechas más significativas, que podía ser pues el día de Navidad, el día de Año Nuevo, etcétera, había un aumento brutal en los fallecimientos, porque desprovistos de esa misión, desprovistos de ese significado, el cuerpo se derrumbaba, o sea, ese derrumbe anímico implicaba un derrumbe físico y esa gente literalmente se moría. Moría. No sé, se ha acabado el programa, que te interrumpa. No, claro. Ya, o sea, para poner, el broche no sé lo que quedará, pero y para acabar de dar la chapa con Repeat, hay un experimento magnífico que es exactamente eso. Si yo era Nada, pues dirá el realizador que 4 horas más. Va a estar unos whiskies. Hay un experimento magnífico de Ray Pitt con ratas, y que siempre son graciosos. Es como, cojo una rata, le corto las 2 patas, lo siento por las ratas, pero bueno, que yo qué sé, que hay que experimentar. Y cogía una rata y la ponía en un barreño lleno de agua donde no podía salir. Y esa rata pues aguantaba 15 minutos, 30 minutos, hasta que se ahogaba y se moría. Vale. Y luego cogía otra rata, la ponía ahí, y entonces antes de que se ahogara, en el momento justo antes, cuando ya estaba ya muy mal, la sacaban, la secaban, la dejaban descansar un rato y la volvían a poner en el barreño. ¿Sabes cuánto aguantaba la rata esperanzada? De 40 a 80 horas. Y el otro aguantaba 15, 30 minutos. De 40 a 80 horas. Sí, porque la energía que tenía dentro
era igual, pero no se atrevió a sacarla. O sea, esos electrones de la cadena de transportar electrones, esa energía tal cual, que suena muy hippie, pero que tenía en su interior, no la sacó. O sea, imagínate hasta dónde podía aguantar, ¿no? En el caso este de igual, ¿no? De aguantar en una cárcel o en algún sitio, hay gente que tira la toalla, pero no es una tirar la toalla por un tema físico, es un tema mental. Entonces, hay que ser como esa rata esperanzada, ¿no? Creo que lo voy a conseguir y sé que es complicado y yo he tenido también momentos complicados y hay gente, y no puedo juzgar a las personas, obviamente, que hayan tenido un problema, pero o sea, todo pasa y esa rata, al final no sé cómo estará, espero que esté bien esa rata, pero no sé si la dejaba al final morir, pero bueno, que hay que ser una rata esperanzada. Y luego eso también, es que me viene a la mente por esto último que dices. Esto también tiene sus efectos en la sociedad. A mí me interesa mucho, como todo al final termina proyectándose en la sociedad. Totalmente. O sea, a mí los fenómenos solamente individuales no me interesan tanto, me parecen quizás anecdóticos y tal, y lo que me interesa es cómo convergen y claro. Yo creo que hay una idea muy valiosa, que por cierto no es liberal, es cristiana, que es que todas las personas, por el hecho de serlo, tienen una dignidad igual e inherente. Si todos somos hijos de Dios, pues tú eres igual de hijo de Dios que yo, y el aquel, y todos somos hijos de Dios, etc. Y yo creo que esa idea ha sido una idea muy sana, sanísima, quizás la mayor idea que hayamos concebido los humanos en la historia de la humanidad, y era sanísima mientras ese individuo que se sentía valioso, porque le habían dicho que era hijo de Dios, tenía algo por encima de él. Tenía una familia, tenía una patria, tenía un Dios, etcétera, que además de darle un propósito le hacían ser humilde, porque había algo por encima de mí. Y yo creo que una de las grandes tragedias de la época actual, que está devastándonos por completo, ha sido coger esa idea y no solamente mantenerla, sino llevarla a las últimas consecuencias de decir, no solamente es que eres importante, es que eres el centro del universo y lo mereces todo, y cómo no, y rey, y reina. Y luego, a la vez que se hace eso, esas cosas que teníamos por encima se van denostando una la familia, ¿para qué? La patria, a menudo invento, Dios, ¿qué? Y al final se queda un individuo que se cree Dios, absolutamente endiosado, que no ve ningún tipo de cortapisa, que extiende su egolatría y su narcisismo hasta donde le da la gana, porque total no tiene ningún límite. Claro. Y eso creo que es uno de los peores fenómenos modernos, sinceramente. Sí, y aparte, además, cuando la gente no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Eso o sea, yo aún he hablado con una persona que diga, no creo en nada. Es como, sí, bueno, en las energías. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué son las energías? Defínemelo, ¿no? Para el método socrático. Bueno, sí, yo creo que hay algo y tal, no sé qué. Muchas veces casi lo que falta es que alguien con conocimiento de tal les dé un poco la chapa, ¿sabes? De decirles, escucha, tal, oye, que es que esto oye, que esto funciona así, no sé, o sea, nociones básicas de cristianismo, ¿no? Pues joder, o sea, Cristo es Dios, tal cual, o sea, me contaba un amigo que en su preparativo ¿cómo se llama lo de las bodas? Antes de hacer la boda, hacer una cosa con el cura, pero no sé cómo se llama. Bueno, el preparativo que hace con el cura para aprender, ¿no? Cosas de tal. Pues que había una serie había preguntas como, ¿y el cura te puede perdonar de un asesinato? No, claro, asesinatos no. Claro, pues sí. Pero Dios no era... Pero Cristo es el hijo de Dios solo, ¿no? Bueno, pero ¿dónde coño has estudiado tú, chaval? En plan de tal. Y yo tampoco sabía, es una broma, es una broma, pero creo que sí, que gran parte de los problemas sí puede ser de una persona. O sea, vivir por ti mismo es muy complicado, tío. O sea, de hecho, imposible. Es muy difícil y la gente... a mí me gusta mucho Nietzsche. Era el tío más ateo del mundo, ¿no? Pero me gusta porque era tan inteligente que aun siendo ateo consiguió montar una filosofía que funciona más o menos. No funciona perfecto porque tal, pero funciona más o menos. A Nietzsche se le lee un libro... Bueno, su padre era pastor anglicano, ¿no? Bueno, no sé, anglicano no... era pastor protestante. Y él creía mucho en Cristo, tal cual, y de repente llega un libro a sus manos de que Cristo era mentira históricamente. Además es un libro que no tiene, lo he mirado y no tiene por dónde cogerlo, o sea, malo. Y entonces él dice, si no existe Cristo, no existe Dios, por lo cual Dios ha muerto, bla, 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 y tal. Pero lo que quiero decir es que, joder, no tienes que montarte toda esa movida para vivir. Y que la vida ya es difícil y se mueren familiares y se ponen enfermos familiares, y yo lo sé,
y tienes problemas con tus padres y te echan del curro y no tienes un duro y además estás bebiendo más de la cuenta y sales de fiesta y no sabes ni qué buscas saliendo de fiesta y te pones hasta las trancas y eso es malo. Eso ya es jodido teniendo a Dios. Sin tenerlo ya, no sé cómo sería, ¿sabes? Yo creo que mucho peor. Entonces, bueno, que si las personas quieren aguantar, quieren tener un poquito de épica en la vida, ¿no? O sea, un poco de metafísica, que haya algo más que estar aquí sentados, que sea todo que todo sea una capitalización de todo, que sea capitalismo puro, que sea comprar y vender y todo se compra y se vende. Y no, existe la patria, existe el legado, existen los ancestros, existe Dios, existe la épica, existe el honor, la lealtad, el orgullo y el amor. Y por ello hay que pelear. Pues si te parece, Carlos, con este final lo dejamos. Me parece estupendo. Con esta llamada del propósito. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también, como siempre, a todos vosotros.